para venir a conversar conmigo sobre este tema tan apasionante de la historia de la fotografía. Para comenzar, voy a compartir con ustedes lo que es el plan de mi conferencia. Mi intervención estará dividida en 4 fases. La primera, que me parece que es enormemente ilustrativa, estará dedicada a compartir con ustedes las historias de la fotografía, que son innumerables, pero unas cuantas, y los historiadores. Quiero compartir con ustedes algunas cosas en este campo. Para pasar inmediatamente después, en la segunda etapa, a hablar de los antecedentes de la invención de la fotografía. Los antecedentes de la invención de la fotografía se desarrollaron particularmente en 2 campos. Uno, en el campo de la ciencia física, en la óptica, con la cámara obscura. Ese nombre de cámara obscura es el nombre original que tiene la cámara desde hace más de 10 siglos. Es un par de términos en latín que cuando ya se adoptó la cámara obscura como el instrumento de la fotografía, entonces adoptó el nombre de cámara fotográfica. Y el otro antecedente en la invención de la fotografía está en el campo de la química con el descubrimiento de los materiales fotosensibles. Cuando hayamos pasado esto, entonces entraremos a una tercera etapa para comentar entonces un recorrido por los inventores. Desde ya les digo que esta no es una oportunidad para hablar solamente de Stephen Niepce, Vidaguer, William Henry Fox Talbot, que son muy importantes, bastante importantes, pero que no son los únicos. El proceso de la invención de la fotografía es algo que se ha dado desde hace mucho tiempo y continúa. Los inventores de la fotografía todavía están saliendo a la escena. El proceso de invención de la fotografía es algo continuo que todavía está en actividad. Cuando hagamos ese recorrido por los inventores, vamos a tener que referirnos a los que participaron en la invención del sistema digital. Eh, Vamos a ir finalmente entonces en lo que va a ser el cuerpo principal de mi charla, a hacer un recorrido de orden cronológico por el desarrollo técnico de la fotografía. Haremos un breve recuento de cada uno de los métodos, de las técnicas que se han utilizado para crear imágenes. Y obviamente llegaremos hasta finales del siglo XX. Yo presumo que por lo menos algunos de quienes me están escuchando quieren tener información amplia sobre la aparición de la fotografía, de manera que en algún momento puedan ir más allá de la superficialidad de lo que yo les puedo contar en el término de 1 hora y media. Por eso quiero compartir con ustedes algunos de mis referentes. Entonces, iniciemos en el capítulo primero con historias e historiadores. El relato de la historia de la fotografía tiene una serie de particularidades. La primera de ellas es el punto de vista, la experiencia, el tono que tiene cada uno de los que han escrito la historia. Vamos entonces a hacer un recorrido, comenzando por el señor Isidore Niepce, que escribió una obra no muy extensa, titulada
historia del descubrimiento impropiamente llamado daguerrotipo, que lo editó y lo distribuyó en 1841, 2 años después de que el señor Daguerre hubiera difundido con la ayuda de Arago, un político en París, que eh, divulgó el invento del daguerrotipo. Isidore Niepce, después de la muerte de su padre, que ocurrió en 1833, describe en su libro muy detalladamente la investigación y los descubrimientos que su padre hizo entre 1822 y 1827. En el 29, Niepce se asoció con Daguerre y trabajaron hasta el 33 cuando Niepce murió. Ya hablaremos de esto un poco más adelante. En segundo lugar, quiero mencionarles a un historiador que es muy importante porque, miren, su libro The History and Practice of the Art of Photography fue escrito en 1849. Daguerre estaba vivo, Talbot estaba vivo, había Bayard estaba vivo, había todavía a quien recibirle información de primera mano. El libro del señor Snelling reposa en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos y es perfectamente posible conseguirlo a través de Internet. Eh, el libro es bastante extenso. Eh, Vamos entonces enseguida con otro de los grandes historiadores, escrito ya en las postrimerías del siglo XIX, en 1881. Este libro se llama History of Photography. Es una obra muy voluminosa, tiene 1515 páginas y parte desde 4 siglos antes de Cristo, narrando los trabajos de Aristóteles sobre la luz, sobre el control de la luz a través de un orificio, y describe cómo Aristóteles observaba los eclipses a través de la proyección de la luz, a través de las fisuras que se formaban en las hojas de los árboles y se proyectaban sobre el piso. El libro del señor Snelling es enormemente completo y verdaderamente apasionante, del señor Eder, perdón, del señor Eder. Después tenemos a W. Jerome Harrison, que escribió a finales ya del siglo, en 1887, The History of Photography, y el libro de Harrison es una guía práctica y una introducción a todos los desarrollos de la fotografía que a esas alturas de 1887 ya se habían consolidado bastante y prácticamente se había logrado la estabilidad de la fotografía desde la perspectiva técnica en lo que encontramos a finales del siglo XX, en los años previos a la aparición de la imagen digital. Una cosa muy interesante del libro de Harrison es que al final incluye un apéndice escrito por el médico, fotógrafo, científico, doctor Richard Leigh Maddox, sobre el descubrimiento del proceso del gelatinobromuro. El gelatinobromuro es el campo de la fotografía analógica. Después tenemos a Georges Cotonnier, un historiador francés, que escribió Histoire de la Photographie, ya avanzando el siglo XX. Es un libro de 318 páginas y otorga a la invención de la cámara oscura mucho espacio, mucho detalle. Es muy interesante quien quiera conocer el desarrollo de la cámara oscura. Trabaja extensamente a la figura
de Nicéphore Niepce, que también es muy interesante. Y también incluye a Hippolyte Bayard, que es el inventor de la fotografía en Francia, simultáneo con Daguerre. Eh, Tenemos también hacia 1949 a un personaje importantísimo entre los historiadores de la fotografía, que es el señor Beaumont Newhall, que hacia, eh, mil, hacia 1937 se vinculó con el Museo de Arte Moderno de Nueva York y con él entró la fotografía al Museo de Arte de Nueva York. En 1939, él organizó una exposición retrospectiva de fotografía en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y en el catálogo de la exposición escribió un artículo extenso que posteriormente, con nuevas adiciones, amplió y terminó por constituir uno de los libros más importantes que hay en la historia de la fotografía. Se llama The History of Photography. Eh, Después tenemos a Helmut Gernheim con su señora Allison, ambos fotógrafos ingleses, pero Gernheim, además de ser un magnífico fotógrafo, fue una persona que se interesó por la historia de la fotografía. Lo más interesante es que a instancias de Newhall, Gernheim comenzó a ampliar una pequeña colección que tenía de fotografías antiguas y terminó constituyendo la más fabulosa colección de fotografías antiguas de las primeras épocas de la fotografía. La colección de fotografías de Gensheim está reposa en, en el Museo de la Fotografía, está ubicado en el campus de la Universidad de Texas, en la ciudad de Austin, en los Estados Unidos. Boris Kosoy es para nosotros como colombianos, como latinoamericanos, una referencia obligada, porque él fue quien descubrió a Hercules Florence en 1800, que descubrió a Hercules Florence en 1970 y tantos, y escribió un libro sobre él. Boris Kosoy tiene varias obras sobre historia de la fotografía, sobre la relación de la fotografía y la historia. Es un personaje muy importante. Eh, y finalmente quiero eh, compartir con ustedes a uno de los más eh, importantes historiadores de los últimos tiempos, que es Michel Pissot. Michel Pissot, eh, a instancias del gobierno francés, eh, realizó un proyecto interesantísimo y gigantesco, consistente en producir una historia de la fotografía, en la cual él participó como el principal autor, pero contó con la participación de más de 20 personajes importantes entre los estudiosos de la fotografía en el mundo. La obra se llama New History of Photography. Es una obra grande, un libro de un formato grande que tiene 776 páginas. En esa obra enfoca la historia de la fotografía como o a partir de la evolución de la fotografía en relación con el desarrollo de la sociedad. Hace, eh, una, eh, hace un análisis bastante amplio y profundo sobre una variedad de puntos de vista relacionados con
esa vinculación que hay entre la fotografía y la historia de la sociedad en los últimos siglos. Vamos entonces a pasar al segundo punto y permítanme hablar un poco de los antecedentes de la invención de la fotografía. En primer lugar, hablemos de la cámara oscura. ¿Sí? El principio de la cámara oscura fue conocido por Aristóteles, ya lo había dicho, quien observó un eclipse, como lo había dicho, por los rayos de luz que se filtraban a través de los rayos, a través de las hojas de un árbol. Pero hay quienes afirman que el conocimiento del control de la luz mediante un orificio proviene de la China. Cuando mencionamos esto, entonces estamos lanzando hacia atrás, hacia la penumbra de los tiempos, el conocimiento de este fenómeno tan interesante que es el control de la luz mediante la utilización de un edificio, de un orificio. Según Gersheim, la primera descripción de la cámara oscura se debe al erudito árabe del siglo X llamado, es simpático el nombre, Hassan ibn Hassan, llamado Ibn al-Haytham, que es generalmente conocido en su versión medieval por su nombre en latín llamado Al-Hazen. Al-Hazen es un personaje muy, muy importante en la historia de la cámara oscura y por ende en la de la fotografía. Hacia finales del siglo XV, Leonardo da Vinci se ocupó del estudio de la cámara oscura. Obviamente, algo tan interesante tendría que haber pasado por las manos de Da Vinci, y en sus cuadernos de nota él escribió descripciones científicas de ella, pero esas descripciones no fueron conocidas y publicadas sino a finales del siglo XVIII. Pero la primera descripción práctica que se publicó, que se conoció de la cámara oscura, fue escrita a finales del siglo XVI por un científico napolitano de nombre Giovanni Battista della Porta. Della Porta también es bastante interesante porque de una manera muy concreta y muy clara describe la cámara oscura en su libro Magie Naturalis. En esa obra él sugiere que la cámara oscura puede ser una buena ayuda para el dibujo. Vale la pena notar que la cámara oscura era un juguete científico, pero a partir de el escrito de la Porta, la gente comenzó a ver que tenía una utilidad práctica, así como lo vemos en la ilustración de esta página. Por esa misma época del siglo XVI, el físico milanés Girolamo Cardano dio un salto enorme en el desarrollo de la cámara oscura, agrandando el orificio y fijando en el orificio una lente biconvexa para poder proyectar una imagen mucho más fuerte, más intensa, gracias a la utilización de un chorro de luz mucho más grueso. Esto fue importantísimo, fue el nacimiento del objetivo fotográfico. A finales del siglo XVII, el uso de la cámara oscura, eso ya era muy popular, pero todavía la cámara oscura era gigante, ¿sí? Era un cajón grandote, perdón, un cajón grandote. Esta es una ilustración de la época, es un grabado de la época en el que muestra la cámara oscura. Le ponían unas varas largas y lo llevaban como una anda para transportarlo al sitio en que el artista quisiera tenerlo para copiar sobre la pared opuesta el paisaje que iba a pintar. El sistema reflex nació... William, Señor. discúlpame la interrupción. Dime. Comparte la pantalla para que veamos los documentos y las imágenes que tienes para nosotros. ¿Cómo lo hago? Compartir pantalla, presentar en el extremo inferior derecho.
Perdón. Presentar ahora y así vemos tu presentación. No se está viendo. No se está viendo. Y no se han visto las diapositivas. No, No, señor, en ningún momento. ¿Por qué no me lo habían dicho, por Dios? yo pensé que la bibliografía era la introducción. No pensé que No, tuvieras diapositivas de esa parte. no, lo siento mucho por los participantes. Lo siento mucho, porque he venido utilizando diapositivas desde el mismo principio, ¿sí? Entonces, escúchenme un momento, voy a compartir la pantalla, voy a regresarme un poco hasta eh, los antecedentes de la inversión de la fotografía. Eso, perfecto. Lo siento mucho y pido excusas. Como yo solamente veo mi pantalla, entonces no me había dado cuenta de esto y nadie me lo, me lo notificó. Excusas, mil excusas. Entonces, entremos a el punto segundo de los antecedentes de la invención de la fotografía. Voy a William, pasar todavía no lo vemos. Todavía no vemos tu presentación. Tienes que minimizar la pantalla de tu conexión con Google Meet. En el extremo superior minimizas y así aparece. Ah, sí se ve. Ah, perdón, el que no la estoy viendo soy yo, perdón. Sí, profe, sí se ve. Sí se ve, ya vi. Soy yo, William, discúlpame. Perdón que aquí se me metió Photoshop. Ok, ya todo el mundo está viendo. Me retiro. Perdón por el inconveniente. Escuchan, Alberto. Sí, William, te escuchamos perfectamente. ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Pero yo sé que no la veo. Ya la estoy viendo. ¿Ustedes la siguen viendo, Alberto? Sí, señor. ¿Se ve la pantalla completa ya? Sí, señor. Bueno, repito mis excusas por el inconveniente. Siento mucho no haber recibido la notificación antes, pero aquí vamos, ¿sí? Esta es entonces la parte de la presentación que correspondió al segundo capítulo de antecedentes. Están viendo la cámara oscura, el principio óptico, etcétera, ¿sí? Sí. Bueno, aquí está la mención que dice Aristóteles, que observó el eclipse. Eh, eh, la primera cámara, la primera descripción de la cámara por Al-Hassen y una ilustración de la época del siglo XV en la descripción que hizo Da Vinci. Aquí en esta eh, ilustración, entonces me refiero a Giovanni Battista della Porta, que en su libro Maggia Naturalis sugirió su empleo como una ayuda a adoptar un oficio, ¿sí? Y lo que hizo Cardano, que le incluyó una lente biconvexa en el mismo siglo XVI para hacer más intensa la proyección. Y digo que la cámara a principios del siglo XVII ya era muy popular. Aquí tenemos entonces la ilustración en una
en un grabado del siglo XVII. El sistema reflex fue eh, eh, introducido por un profesor alemán de matemáticas, científico, aficionado a la cámara oscura, Johann Christoph Thorn, que le instaló a la cámara una lente. Perdón, que le estoy equivocándome. Le instaló un espejo en un ángulo de 45 grados en la parte interior de la cámara atrás para reflejar la imagen y proyectarla sobre la parte superior, como se ve aquí en un vídeo esmerilado, donde el artista colocaba un papel y prácticamente calcaba la figura del retratado o el paisaje o la escena que pueda a reproducir. A comienzos del siglo XVIII, la cámara era ya de conocimiento popular y ya había verdaderos ejemplares de bolsillo. Pero la química no se había desarrollado tanto como para que se dieran las condiciones para la invención de la fotografía. Estamos en el siglo XVII. Entonces, ¿qué faltaba? Los materiales fotosensibles. Vaya. Uy. Heinrich Schulze descubrió que las sales de plata se oscurecían no por la acción del calor, no por la acción del aire, sino por la acción de la luz. Esto fue enormemente importante porque marcó el principio de la identificación de los haluros de plata como las sustancias de más alta fotosensibilidad. A finales del siglo XVIII, ya a finales del siglo XVIII, estamos en las vísperas de la aparición de la fotografía, dos investigadores, un sueco, Chile, y un suizo, Senevier, trabajando por separado, ampliaron enormemente el conocimiento sobre la fotosensibilidad de los haluros de plata. El señor Senevier es muy famoso por sus estudios sobre la fotosíntesis. Y en la última década del siglo XVIII encontramos en Inglaterra a este que es un personaje de máxima importancia en la historia de la fotografía, que es Thomas Wedgwood, que era un joven que con su amigo Humphrey Davy experimentó con superficies sensibilizadas con nitrato de plata y cloruro de plata. El cloruro de plata es un haluro de plata tremendamente fotosensible. El señor Thomas Wedgwood era hijo de Josiah Wedgwood, un famosísimo ceramista inglés. Todavía se cotizan a precios muy altos en Inglaterra las cerámicas de Josiah Wedgwood. Pero Josiah Wedgwood estaba vinculado, tenía contacto con Schulze, el que originalmente había identificado los haluros de plata como sustancias de alta fotosensibilidad. Y con un asistente de él llamado Alexander Christol, se dedicó a trabajar para desarrollar la calidad de sus cerámicas, pero en los alrededores estaba su hijo, que era un jovencito llamado Thomas, quien al lado de su padre y del asistente de su padre aprendió todos los principios de la fotosensibilidad y fue el primero que demostró la posibilidad de la fotografía. Y este es el crédito que se le otorga a Wedgwood en la última década del siglo XVIII. Se le otorga el honor de haber sido el primero en demostrar la posibilidad de la fotografía. Vale la pena anotar, entre paréntesis, que estamos en plena época de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa había sucedido
en 1789 y estamos en los años 90, en el mismo siglo, ¿sí? Eh, eh, Continuemos. Entonces, vayámonos a lo que va a ser el desarrollo de la conferencia en sus aspectos principales, ¿sí? Vamos a mencionar los inventores. Esta lista que voy a presentar aclara esto de que la fotografía no surgió como el producto de trabajos aislados de personajes en París y en Londres. El asunto fue mucho más extenso. Cuando los investigadores de muchos países de Europa y América, vemos que también sucedió en Estados Unidos y en Brasil, y veremos que en México también, habían acumulado conocimientos tanto en la física como en la química, todo estaba dado, entonces el invento comenzó a manifestarse y a aparecer por diversos lugares. Entre estos personajes que voy a mencionar, yo creo que podemos diferenciar dos categorías. Yo lo he organizado de una manera totalmente arbitraria. A un grupo le llamo los precursores, que son los que por sus conocimientos desarrollaron algún sistema más o menos incipiente, más o menos complejo, más o menos importante para producir imágenes, pero que o no creyeron que el asunto tenía mayor trascendencia o estaban ocupados en otras actividades que no les permitieron dedicar tiempo para desarrollar el conocimiento como un invento realmente. Pero en segundo lugar, entonces destaco a los que podrían realmente recibir el título de inventores, que son aquellos que desarrollaron métodos útiles que dieron origen a lo que hoy es la fotografía. 10 franceses: Nier, Bayard, Daguerre, Desmarest, Lassen, Perignon, Lancaster-Bragg, Alexandre Martin, Auguste y Louis Lumière. Auguste y Louis Lumière, los inventores del cinematógrafo. Estos señores no solamente inventaron una maquinita para poner a rodar un rollo de película de los que fabricaba George Eastman en Kodak. Ellos eran unos verdaderos investigadores y sus conocimientos les llevaron a desarrollar uno de los más importantes inventos en la historia de la fotografía, como ya veremos. 5 ingleses podríamos considerarlos como parte de esta lista de los precursores y de los inventores: Talbot, Reed, Herschel, Scott Archer y Richard Malloch. 7 alemanes. En Alemania, el desarrollo de la fotografía ha sido algo que tiene mucha importancia. Ustedes saben que durante el siglo XX, la casa Agfa fue la productora de equipos y materiales para fotografía de la más alta calidad. Von Steinheim, Breyer, Hofmeister, von mi pronunciación alemana, Liebmann, Franz von Cobel y Jacob Karl Hensler. 5 estadounidenses. Un caso muy interesante, el señor James Watt, Samuel Morse, el inventor del telégrafo, que también participó en la invención de la fotografía. George Eastman, conocidísimo personaje de la historia, el que creó Kodak. Edwin Land, otro personaje muy importante. Edwin Land es el de la fotografía instantánea. Y Steven Sasson. Steven Sasson es un nombre que a partir de hoy vamos a tenerlo como muy familiar, porque él fue el que construyó la primera cámara digital. 2 escoceses, Andrew Pfeiffer y Mungo Ponton. Un español, José Ramos Tapetti, de quien hay una serie de documentos, pero no existen imágenes. Un noruego, Hans Torger Winter,
un suizo, Friedrich Herbert, un mexicano llamado Enrique Martínez y el brasileño llamado Hércules Floyd. Estos son los inventores de la fotografía. Lo que podemos tener en la lista de la fama de la invención de la fotografía. 32 personas de 10 países. La fotografía es un invento colectivo. La fotografía es el resultado de todo un proceso de desarrollo de las ciencias y de la técnica. Voy a referirme rápidamente a 4 de estos precursores para luego hacer un recorrido cronológico por los inventores. La fotografía se sigue inventando, como yo ya lo mencioné. Enrique Martínez de México, James Waddell de Estados Unidos, von Steinheim de Alemania y Mungo Ponton de Escocia. Hay 2 historiadores mexicanos que son Rosa Casanova y Oliver de Bois, que en un libro que escribieron sobre la historia de la fotografía, con un nombre muy sugestivo, sobre la superficie bruñida de un espejo, de 1989, incluyen a este personaje, Enrique Martínez, entre los precursores de la fotografía en México. Este era un aficionado a la química, técnico en el manejo de explosivos y experto pirotécnico. Pónganle cuidado a las actividades que él practicaba. En 1805, por Dios, 1805, casi 30 años, más de 30 años antes de la divulgación del daguerrotipo, Martínez estaba realizando ensayos con la cámara oscura y cloruro de plata en una placa de metal. El problema es que no se conserva ninguna imagen de él. Él estaba viviendo en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. No pudo concluir sus experimentos porque murió en una explosión. Es la muerte de todos los expertos en pirotécnica y en explosiones. El historiador local, don Prudencio Esponda, hizo esta descripción que es muy, muy linda y es el documento más contundente sobre el trabajo de Martínez. El sabio profesor Martínez, con su misteriosa caja oscura, ha logrado retener sobre una plancha de metal impregnada de productos químicos de su invención una réplica similar a un dibujo de gran preciosismo de la fachada principal del templo de Santo Domingo. Cuando hubo sacado de la oscuridad dicha réplica de la caja mencionada, la frotó con un compuesto de zumo de limón y otros jugos vegetales. De este modo, la imagen perduró por unos días durante los cuales los vecinos más importantes de la localidad pudieron admirarla. Este es un personaje muy importante que, aunque no tengamos, porque se hayan conservado sus imágenes, sí el conocimiento de su existencia nos enorgullece como latinoamericanos. Este es otro personaje interesantísimo, James Waddell, en 1828. El historiador Snelling dedica unas cuantas páginas en su obra de 1849. La dedica a este inventor norteamericano. Era un muchacho de 16 años de edad, en 1828, alumno de una high school en Indiana, New Harmon School, y estaba motivado por un profesor de ciencias, es decir, el modelo más espectacular de profesor de ciencias, Mr. Charles Lefebvre, que era un francés que inducía a sus estudiantes a jugar con química y con física. Y este muchacho, James Waddell, entonces, de una manera muy ingeniosa, comenzó a trabajar con la cámara oscura y con papeles impregnados con algunas sustancias cáusticas, dice él, para lograr permanencia de imágenes con sal y soda en agua caliente. Hay una descripción del procedimiento escrita por el mismo Waddell, pero no se conserva ninguna imagen. Pasemos entonces ahora a Steinheim, el inventor alemán. Steinheim, en 1839, el año de la divulgación del daguerrotipo, utilizó cloruro de plata y una cámara de cartón para hacer imágenes de 4 por 4 centímetros.
Esta foto hecha por él se conserva, es una foto de la Catedral de Nuestra Señora en Múnich, y la imagen resultaba en negativo, y él la refotografiaba para producir el positivo. Él no hacía copias de contacto, para los que conocen de estos temas. Él simplemente con la copia en negativo sacaba por fotografía, por refotografía, un montón de personaje también muy interesante que en una edad ya muy avanzada se constituyó como el inventor escocés de el proceso de la goma bicromática. Es un proceso de policromía que se realiza con pigmentos. Aquí tenemos dos imágenes que se conservan hechas por Ponton. Ahora sí, entremos en el capítulo final, que es el desarrollo técnico. Aquí, a partir de este momento, voy a hablar muy rápidamente de los inventos que están descritos en esta lista en orden cronológico. Miren el orden. Hay una cosa muy interesante, y es observar cómo la imagen que hoy llamamos fotográfica ha cambiado de nombre a lo largo de la historia de la fotografía. Heliografía, como la llamó Niepce; fotografía, como la llamó Florence; calotipo, el de William Henry Fox Talbot en inglés; dibujo fotogénico, como lo llamó Bayard; daguerrotipo de Mandé Daguerre y de Giuseppe Niepce; cianotipo de John Herschel; albúmina, Blanquart Ebrard; colodión húmedo de Scott Archer, perdón, ambrotipo de Alexander Martin; perrotipo también de él; placa seca de gelatina de Lick Maddox, de quien les hablé antes un poco; la cámara Kodak, la cámara y el rollo de película en acetato por George Eastman; la placa autocroma de los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière inventaron la fotografía en colores en 1903. La Polaroid de Edwin Land, y finalmente la cámara digital de Steven Samson. Iniciemos entonces por la heliografía. Con esta técnica, Niepce se constituyó como el padre de la fotografía. Era una lámina de peltre cubierta con betún de Judea es brea, la cual instaló en una cámara oscura y le hizo una exposición de 8 horas. Después la sometió a efectos de aceite de pliego de linaza para obtener una imagen positiva. Esta es la más famosa imagen de la historia de la fotografía, porque es la más antigua que se conoce, producida por Joseph Niepce. Niepce fue a Londres en 1827 en busca de apoyo, y se contactó con su amigo Franz Bauer para que él le ayudara a hacer gestiones para conseguir apoyo económico. Pero en ese momento le avisaron que su hermano moría, entonces se voló para Francia y dejó la heliografía en manos de Bauer. Bauer la guardó, los descendientes de Bauer la guardaron, hasta que finalmente desapareció en un depósito, en una buhardilla en Londres. Y después de haber estado perdida durante 125 años, la heliografía fue descubierta en 1952 por Helmut Gentheim. Esta heliografía entonces fue entregada en obsequio a Gentheim por las personas que la poseían, que no conocían de su existencia, y él la incluyó en su colección. Y cuando Gentheim estaba en los últimos años de su vida, pensó que valdría la pena hacer alguna cosa por conservar toda su colección junta, que no se fuera a diseminar, por el bien de la historia de la fotografía.
y encontró apoyo de los Texas en Estados Unidos, y algunas personas entonces financiaron la construcción de un bellísimo museo que está en el campus de la Universidad de Texas en Austin. Esta es la forma como se exhibe actualmente la bibliografía de Nietzsche en lo que se llama el Harry Ransom Center en la Universidad de Texas. En 1826, Nietzsche recibió una carta de Daguerre interesándose por su invento, pero Nietzsche era muy tímido. En un principio no le hizo gracia, pero finalmente con la insistencia de Daguerre terminó por formar con él en 1829 una sociedad. Aquí está entonces la imagen de dos momentos de la vida del señor Joseph Nicéphore Nietzsche, que murió en 1833. Pasemos entonces a la fotografía, que fue desarrollada en 1833 por el señor Hércules Flores. El invento consistía en el uso de la cámara oscura para la reproducción de documentos. Él utilizaba la cámara, él utilizaba la fotografía como una fotocopiadora. Él lo que hacía era reproducir documentos. Y solamente más adelante en su historia, él fotografió escenas. Él utilizaba la cámara oscura y papel sensibilizado con nitrato de plata. Florence empleó también placas de cristal con una emulsión que fue ideada por él mismo. Pero después de muerto, nadie se interesó y el invento cayó en el olvido, hasta que en 1976 Boris Godoy rescató la memoria de él y parte de sus obras que aún se conocen. Aquí tenemos un documento reproducido por Florence y una imagen fotográfica de Florence. Esta es la figura de Florence, que murió en 1879. El calotipo en 1835. Esta es una técnica que desarrolló William Henry Fox Talbot. Repito lo que ya he dicho varias veces, William Henry Fox Talbot es el gran inventor inglés de la fotografía. Es un papel sensibilizado con nitrato de plata y ácido gálico y fijado con tiosulfato de sodio. Este procedimiento fue el primero que generó formalmente una imagen en negativo. Aquí tenemos una bellísima imagen de Talbot. Talbot preparó fotografías de diversos objetos y de escenas y las reunió en un pequeño libro que es una de las primeras obras de fotografías que se produjo en la historia bajo el nombre de The Pencil of Nature. El nombre es poético realmente. En la obra de Pencil of Nature, él la publicó por entrega en diversos medios de difusión y finalmente publicó la obra completa como un libro. Aquí tenemos a la vista, no muy claramente, dos páginas de The Pencil of Nature. Ese es un verdadero incunable de la literatura fotográfica. Este es el señor Talbot, que murió en 1877. Luego vamos al dibujo fotogénico, que fue un invento de 1837, desarrollado por Hippolyte Bayard. Hippolyte Bayard es un personaje que a mí me despierta mucho interés, porque en su sencillez de persona que vivía en París y que tenía amplios conocimientos sobre estas cuestiones de materiales fotosensibles, desarrolló un procedimiento directo positivo mediante el empleo de la cámara oscura y papel recubierto con cloruro de plata. Él le preparaba el papel y lo velaba a la luz, luego lo metía en la cámara oscura, tomaba la fotografía y le hacía un revelado para obtener imágenes en positivo a las cuales llamó dibujos fotogénicos. Este es un dibujo fotogénico de Bayard. Las imágenes tienen una belleza enorme, el detalle es magnífico,
la cámara de él era de bastante buena calidad. Bayard, cuando el señor Aragó, un político que fue encargado de hacerle boom al invento, al desarrollo de Daguerre para conseguir que el gobierno francés lo apoyara, él fue a hablar con Aragó a decirle, mire que yo también inventé la fotografía y este sistema es muy sencillo y estoy dispuesto a dejarlo conocer y tal. Y el señor Aragó, dicho en términos paisas, le dijo, no nos entretengas aquí con otras cosas. Le consiguió un aporte del gobierno de 600 francos y con eso Bayard aceptó quedarse en silencio y permitir que se hiciera la presentación del daguerrotipo con todo el boom. Cuando Bayard reflexionó y se dio cuenta la imprudencia que había cometido, entonces preparó esta fotografía. Esta fotografía es quizás la primera fotografía en la que alguien se autorretrató haciendo una pose aparentando estar muerto. La puso en la vitrina de un almacén en París con una anotación en la que denunciaba el abuso que habían cometido con él. Esta es una imagen de Bayard. Ya posteriormente Bayard terminó siendo uno de los fotógrafos de los primeros tiempos más importantes. Fue uno de los fundadores de la Sociedad Francesa de Fotografía, que es una organización que todavía existe, y murió en 1887. Tenemos entonces ahora sí el daguerrotipo. El daguerrotipo es una técnica de la cual solamente de ella se podría hacer una conferencia tan larga como esta o más larga. El daguerrotipo es una placa de cobre recubierta con una capa de plata que se brilla al espejo para someterla a los vapores de yodo. El yodo reacciona con la plata y se hace fotosensible mediante la producción de yoduro de plata. Se expone mediante la cámara oscura y luego se intensifica con vapores de mercurio para hacer la imagen más intensa. También hay otro sistema para intensificarla que se llama Becquerel, de otro de los inventores, que no estamos mencionando aquí, que consiste en exponerla al sol a través de un filtro rojo. La imagen se colocaba en una caja de tafilete con una apariencia preciosa. El daguerrotipo se dio a conocer el 19 de agosto del 39, pero el daguerrotipo más antiguo que se conoce, hecho por Daguerre, es de 1837. Los autores fueron entonces Niepce y Daguerre. Niepce era el que tenía los conocimientos científicos. Daguerre era mucho más un comerciante que tenía dinero con que financiar el proceso de trabajo con Niepce. Ellos estuvieron trabajando juntos durante 4 años y cuando Niepce se murió, Daguerre siguió experimentando sin conseguir resultados. Y un día cogió una de las placas que producían con imágenes muy, muy tenues y que la tenía guardada en un recipiente y de pronto se dio cuenta de que la imagen estaba muy intensa. Así nació el daguerrotipo, por una casualidad. Cuando este es un daguerrotipo, la presentación del daguerrotipo es preciosa. Traje este daguerrotipo para mostrarlo a ustedes. Este es uno de los 2 daguerrotipos más antiguos hechos en Antioquia que se conocen. Lo descubrí yo en 2010. Este es la imagen de Lucrecia Guerrero Uribe en 1849. Este daguerrotipo es propiedad de Mauricio Umaña, que vive en la Florida, en los Estados Unidos. Entonces, Niepce murió en el 33. Después de haber compartido con sus hijos todos los conocimientos. El derecho de Niepce en la sociedad fue heredado por su hijo. Cuando Daguerre descubrió que el mercurio intensificaba las imágenes, entonces llamó al hijo de Niepce, que había heredado la parte de la compañía, y le hizo la propuesta de que le permitiera cambiar el nombre de la
del invento de heliografía, como lo había llamado Niepce, por daguerrotipo, cosa que el hijo de Niepce, Isidore, aceptó. En 1841, Isidore, como ya les mencioné, escribió entonces una obra diciendo que no, que el inventor había sido su padre, aunque Daguerre había hecho ciertos desarrollos. Este es un daguerrotipo tomado por Daguerre. Esta es la imagen de un daguerrotipo. El gobierno francés, llenó de honores a Daguerre. Voy a hacer un alto. Son las 7:30. Todavía tenemos media hora para continuar. Vamos entonces a prepararnos para contestar más tarde sus preguntas. El gobierno francés, a instancias de un político llamado Louis Aragon, aprobó en el Parlamento una decisión para comprarle a Daguerre el invento. Le dieron una enorme cantidad de dinero por la compra del invento, a cambio de que Daguerre escribiera en un manual la descripción pormenorizada de cómo se hacía el daguerrotipo. Este manual fue preparado por Daguerre y lo entregó en el momento en que fue presentado el invento. El manual fue traducido rápidamente a cerca de 10 idiomas, dicen los historiadores, y distribuido por el gobierno francés a través de sus legaciones diplomáticas a todos los países del mundo como un regalo de Francia al mundo. El origen de la fotografía en este boom que se produjo con la difusión del daguerrotipo tiene ese punto interesante, típico de los franceses. ¿Sí? Los franceses son amplios y comparten, ¿sí? Todos los países que recibieron la cartilla, entonces pudieron hacer daguerrotipo. Una de estas cartillas llegó a Santa Fe de Bogotá a finales de 1839 o a principios de 1840, en el momento en que se estaba instalando como representante de los franceses ante el gobierno de la Nueva Granada, el señor barón Louis Gros, que era un artista y político y diplomático que había sido mandado a la Nueva Granada. Esto para nosotros los colombianos significó que al dedicarse el barón Gros a trabajar en la producción de daguerrotipos, se constituyera como el primer daguerrotipista de Colombia y uno de los primeros daguerrotipistas del mundo. Cuando el señor barón Louis Gros terminó su vida diplomática, habiendo pasado por Grecia y terminando en Londres, regresó a París y fue una de las personas que constituyeron la Société Héliographie Française, que fue la primera organización de aficionados a la fotografía. La Société Héliographie es la institución lejanamente precursora del Club Fotográfico Medellín, que es la institución de aficionados a la fotografía más antigua de Colombia. El asunto es que el señor barón Gros tuvo una serie de seguidores, entre los cuales se cuenta a don Fermín Izaza, un muchacho de Envigado, Antioquia, que aprendió la técnica del daguerrotipo en Bogotá y regresó a Medellín, y en 1848, a final de 1848, estableció
un gabinete para hacer retratos con daguerrotipo y fue el primer colombiano que estableció un estudio de fotografía. Antes que él, varios extranjeros en Santa Fe, Bogotá, también lo habían hecho, pero él fue el primer colombiano que lo hizo. Se conocen dos daguerrotipos de Fermín Izaza. Estos son los señores Michel Fournier, que murió en 1833, ya lo vimos, y Mandé Daguerre, que murió en 1851. Seguimos con el cianotipo. El cianotipo es un invento que fue desarrollado por un personaje muy importante en la vida científica de Inglaterra en esa época, Sir John Herschel. John Herschel era un científico que cubría muchos campos en su actividad. Él desarrolló el procedimiento en 1842 usando citrato de amonio y hierro junto con ferricianuro de potasio para preparar el papel fotosensible. Entonces, el, el, el invento, el cianotipo, fue desarrollado por Herschel, pero él no lo utilizó inmediatamente y una amiga suya, una dama de nombre Anna Atkins, que ha pasado a la historia, lo puso inmediatamente en práctica. Atkins era una persona dedicada a la botánica y publicó una serie de libros, de libritos, de manuales, diría yo, en los cuales documentó plantas con ilustraciones en cianotipo. La cianotipia se, la cianotipia se realiza en un papel fotosensible y sobre ese papel se colocan o un negativo para producir imágenes de escenas y de retratos o objetos que son aplanados gracias a un vidrio y puestos al sol para que se tenga su imagen gracias a la acción del sol. Por una de las obras de la señora Anna Atkins, llamada Algas Británicas, publicada en 1843, es que a ella se le considera como la primera mujer fotógrafa. Esto es, de todas maneras, muy arbitrario, pero si no fue la primera, fue una de las primeras mujeres fotógrafas de la historia, con el sistema del cianotipo. Aquí tenemos una muestra de un cianotipo hecho por la señora Anna Atkins en 1843. Hay muy buena información en internet sobre el trabajo de la señora Anna Atkins. Herschel fue la persona que acuñó los términos de fotografía, negativo y positivo. Y fue el que descubrió el uso del tiosulfato de sodio como fijador de las sales de plata. Es decir, la forma como finalmente se fijan los daguerrotipos, los ambrotipos, todas las técnicas con las que se hizo imagen, el sistema para fijarlo, es decir, para eliminar las sustancias fotosensibles que quedan después de que se produce la imagen antes de sacar la fotografía a la luz, fue descubierto e introducido por el señor Herschel. Entonces, en el desarrollo técnico de la fotografía en sus primeras épocas, Herschel es un personaje de enorme importancia. Él era astrónomo de afición, pero no solamente de afición, sino que la astronomía era tan importante para él que era reconocido como un astrónomo de primera línea. Miren la imagen que John Herschel hizo de un cráter de la Luna en 1842. No se están viendo las imágenes. Alberto.
Pues ya no se están Sí viendo se las ven, yo las veo. Ah, bueno. Y aquí tenemos un portátil en donde las estamos viendo. Entonces, la persona que dice que no se ven las imágenes, por favor, busca la forma de lograrlo en tu propio equipo, ¿sí? ¿Alguien más me quiere eh, decir si la está viendo? Bueno, presumo que por lo menos la mayoría de los asistentes la están viendo. Esta es Adelante. una, Sí, sí se ve. esta es una imagen en donde Herschel retrató su telescopio. El telescopio era verdaderamente gigantesco y la foto es bellísima. La foto es bellísima. Esta es la figura del señor Herschel. Él murió en 1871. Ahora vamos a hablar de la albúmina. Estamos viendo paso a paso todas estas técnicas con las cuales en la práctica, el interés, el uso de la fotografía, la afición a la fotografía creció en cada etapa como explosivamente, como se dice, con un boom. La albúmina fue una de ellas. La albúmina fue introducida en 1850. Un inventor, Louis Brancois Ebrard, introdujo el uso de la albúmina como aglutinante. Sobre una superficie hay un aglutinante que sostiene el material fotosensible. Entonces, lo lograron con una mezcla de clara de huevo, mejor dicho, con clara de huevo mezclada con bromuro de potasio y ácido acético para luego aplicarla a una superficie y hacerla fotosensible con un cubrimiento de nitrato de plata. Se exponía por contacto con un negativo a la luz del sol. No había, no había electricidad, ¿sí? La imagen que aparecía de color café pálido, sepia, pasaba al café rojizo por la acción del cloruro de oro y era fijada con el hiposulfito de Hertz. En este papel se hicieron las famosas tarjetas de visita. Mire, la introducción de la clara de huevo, es decir, de la albúmina, para producir materiales fotográficos fue un hito en el desarrollo técnico de la fotografía. Inmediatamente se conoció el sistema, entonces aparecieron fábricas de materiales fotosensibles. ¿Por qué? Porque era posible producir papeles y empacarlos adecuadamente en sobres que no dejaran pasar la luz y los ponían en cajas y se podían conservar varios meses. Entonces, los fabricantes europeos y norteamericanos comenzaron a comerciar por todo el planeta con materiales fotosensibles y mucha más gente, verbigracia, los fotógrafos de Medellín, Colombia, Sudamérica, pudieron hacer fotografía ampliamente. Los primeros fotógrafos profesionales que hubo en Medellín utilizaban el sistema de la albúmina. Este papel fue muy famoso porque en él se hicieron las tarjetas de visita. No incluyo aquí en mi charla la tarjeta de visita como un invento porque es un desarrollo práctico de carácter comercial. Un fotógrafo francés llamado Didery, de apellido Didery, desarrolló una cámara con la que tenía hasta 12 objetivos. O sea que tomaba la misma fotografía 12 veces. Entonces, no era necesario y no se acostumbraba tanto el uso del negativo positivo, aunque el señor Talbot sí lo hacía. Pero el señor Didery hacía
12 fotografías al mismo tiempo de su cliente y el cliente entonces salía con 12 copias de su retrato. ¿Qué hacía con ellas? Se las regalaba a los amigos. ¿Cuándo se las regalaba a los amigos? Cuando les visitaba. Entonces, si yo iba a visitar a un amigo, le regalaba como en prenda de amistad una imagen mía al anfitrión. Era muy interesante eso, porque eso de dejar mi imagen tiene una serie de connotaciones que han sido muy estudiadas por los tratadistas de estos temas de la imagen. Una anécdota muy interesante es que cuando eh, Napoleón III iba a salir hacia Italia a realizar una campaña militar en defensa del Papa, hizo, una, hizo un desfile por las calles de París con todos los uniformes militares, etcétera, y todo el armamento. Y cuando el desfile en el que iba Napoleón pasó frente al estudio de Lidery, Napoleón detuvo el desfile, entró al estudio y se hizo hacer un retrato. Perdón, y se hizo hacer un retrato. Al día siguiente todo París, a los 2 días toda Europa y al tercer día todo el mundo quería hacerse un retrato. Este fue el boom más grande que tuvo el retrato en los estudios de la fotografía. Aquí tenemos una imagen hecha en albúmina. Las imágenes hechas en albúmina son enormemente bellas y llenas de detalles. Esta fotografía fue realizada por Henry Pitch Robinson en 1858, uno de los más prominentes fotógrafos británicos. Este es el señor Blancois Quebrar, que murió en 1872. Después tenemos el colodión húmedo. El colodión húmedo es un invento que se difundió en 1851. Lo introdujo el señor Frederick Scott Harker a raíz de una sugerencia que hizo el señor Gustave Le Gray de utilizarlo en fotografía como aglutinante. Una cosa muy interesante es que Scott Harker Scott Harker realizó con esta técnica muchas imágenes, pero no duró mucho tiempo porque había que revelar la placa antes de que el colodión se secara. El colodión es un barniz, una especie de barniz. Entonces, si se dejaba secar, ya no podían penetrar las sustancias químicas para hacer el revelado. Entonces, el colodión pasó rápidamente, aunque hoy en día todavía se hace colodión. No es que se haya dejado de utilizar, pero salió prácticamente del mercado. Este es Frederick Scott Harker. Luego vino el ambrotipo. El ambrotipo es una de las técnicas en las que se usó el colodión. O sea que el colodión fue importante por los desarrollos que se hicieron. El ambrotipo fue una técnica en la que se usó el colodión con otra sustancia llamada el yoduro de potasio, que daba una imagen grisácea que la del negativo colodión original. Hay una cosa muy interesante y es una anécdota que consiste en lo siguiente. Scott Harker producía imágenes con su cámara oscura, pero las imágenes salían en negativo. Las imágenes salían en negativo y no podía lograr conseguir que las imágenes salieran en positivo. Y un día dejó una placa sobre una mesita
y salió en su casa a hacer alguna cosa, y cuando regresó fue a coger la placa y vio que ella estaba en positivo. La recogió y la placa se volvió negativa. La volvió a colocar encima de la mesita y se dio cuenta de que la mesita tenía una carpeta de color vino tinto oscuro. Entonces cogió la placa y la pintó con pintura vino tinto oscuro y la imagen quedó en positivo. Este fue el, el sistema mediante el cual se desarrolló este invento de una forma como tan circunstancial. Él comenzó a utilizar el colodión en el 51, pero fue un norteamericano quien lo patentó en 1854. Esta fue la técnica que sacó del mercado el daguerrotipo y se hizo muy popular. En Medellín tenemos a un fotógrafo e investigador que ha sido profesor en Yurimarín, llamado Carlos Felipe Ramírez, que es el único que en este momento está viendo en nuestro medio ambrotipo. Aquí tenemos dos imágenes de ambrotipo. El ambrotipo fue presentado en las mismas cajitas en las que se presentaba el daguerrotipo. Y por eso comercialmente desplazó al daguerrotipo. Y porque era más barato y porque las imágenes eran mucho más fáciles de percibir visualmente. Una cosa muy interesante es que los fotógrafos comenzaron a aplicarle colores a las fotografías. Se aplicaban colores con pinceles con distintos tipos de pigmentos. Aquí tenemos a Scott Archer, el que lo introdujo, y a Ambrose Turing, el que lo patentó. Ahora tenemos el ferrotipo. El ferrotipo es otro de los inventos basados en el uso del colodión. Es exactamente igual al ambrotipo, pero en vez de ser construido sobre una placa de vidrio, se construye sobre una placa de latón. Entonces, el latón lo pintaban de color marrón oscuro y encima hacían la imagen con colodión. Pero tiene un problema el ferrotipo, y es que la placa del latón con la humedad y el oxígeno del aire se oxida y las imágenes hechas en ferrotipo son perfectamente perecibles. Todavía hay rodando entre los coleccionistas algunas placas de ferrotipo. Este proceso fue introducido en los Estados Unidos por Hamilton Smith y por William Sloan en el Reino Unido. Por su costo y rapidez se hizo muy popular. En Medellín, el ferrotipo estuvo siendo producido hasta aproximadamente 1915. Es decir, durante mucho tiempo se trabajó aquí el ferrotipo. Tenemos un bellísimo ferrotipo y un par de una pareja de pelado y una pelada disfrazada. Este es Adolf Alexander Martin, que murió en 1896. Tenemos ahora la placa seca de gelatinobromuro, que data de 1871. El gelatinobromuro es el método que existe hoy. Los papeles fotográficos para la práctica de la fotografía analógica que se conocen hoy son hechos en gelatinobromuro. En 1880, Eastman lanzó la placa en América, reemplazando definitivamente el proceso de colodión húmedo. El creador es Liz Maddox, que acabó desplazando el colodión, como ya lo dije. Aquí tenemos un ejemplar de placa de gelatinobromuro que se hizo sobre vidrio y después sobre una película de acetato. Maddox se murió en 1902. La placa autocroma, el invento de 1903, era placas de vidrio a las que se les agregaba almidón sobre una película de blanco y negro.
y el almidón se teñía con pigmentos de color naranja, verde y morado, diferentes en cada vez, para hacer el procesado. Luego surgían los colores complementarios de amarillo, cian y magenta para verse la fotografía. Este procedimiento fue patentado por los hermanos Lumière, los mismos que iniciaron la cinematografía, como ya lo dije. Este fue el único procedimiento para hacer fotografía en colores que se utilizó hasta la década de 1930. Era ejemplar único, no se podía copiar. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos de placas autocromas. No hay por qué negar que la fotografía con esto dio un salto cuando se pudieron registrar los colores. Los inventores, Auguste Lumière, el de la izquierda, murió en 54 y Louis Lumière murió en el 41. Vamos con Polaroid. Polaroid fue el invento de 1947. Esta es la cámara Polaroid. Muchos de los que están escuchándome poseen una cámara Polaroid. La cámara Polaroid tenía un sistema mediante el cual con un rodillo se reventaba una almohadilla que estaba en el borde del papel y pasaba el producto químico, sobre todo el papel, para revelar la imagen. Esto fue de lo más famoso porque era una fotografía que se obtenía en el término de 1 minuto. Hoy en día, después de un proceso muy delicado a través del cual Polaroid se vino abajo por la aparición de la imagen digital, se ha rescatado Polaroid y estas son las cámaras Polaroid que acaban de ser lanzadas al mercado con baterías de litio de una altísima calidad, con una óptica magnífica y está resucitando la Polaroid. Y no solamente eso, sino que la fábrica Polaroid está produciendo smartphones que tienen una particularidad, y es que en ellos se puede captar la señal de televisión. Aquí tenemos al señor Edwin Land. La cámara digital, invento de 1969. Sucedieron varias cosas. Una, la invención del chip fotosensible, que fue un desarrollo de un par de canadienses, Willard Boyle y George Smith, que fueron los que lo construyeron. Él fue uno de los elementos con los cuales se desarrolló la cámara digital. Aquí tenemos una fotografía de un chip fotosensible CCD. CCD por Charge Coupled Device. Aquí están William Boyle y George Smith. George Smith murió, no sé si ya Boyle murió. La Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de Física en el 2009. Otro elemento importantísimo para poder conseguir que ese chip fotosensible trabajara reproduciendo los colores fue realizado por un científico de la marca Kodak llamado Bryce Bayer. Se llama el filtro de Bayer. Es una malla cuadriculada de filtros rojos, verdes y azules que se pone sobre el sensor digital. Sobre cada píxel hay un filtrico de un color rojo, verde o azul. Por cada 4 filtros hay 2 verdes, 1 rojo y 1 azul que corresponden a la forma como el ojo percibe los colores. El filtro de Bayer. Este es Bryce Bayer. La cámara digital, entonces, fue producida por un ingeniero electricista que nació en Nueva York en 1950. El desarrollo de Steven Sutton
fue hecho en 1975. Este señor tenía 25 años de edad cuando desarrolló la cámara digital. Eso es de 1975. Aquí tenemos una fotografía de la primera cámara digital, la que construyó el señor Tasso. Pesaba más de 3 kilos y tenía un CD que era en blanco y negro. Observen en la parte superior derecha que se ve el cassette en el cual se grababan las imágenes. Las exposiciones eran de 23 segundos y la imagen se guardaba en la cinta de un cassette. Este es Steven Canon. En 1986, Canon fue la primera marca en comercializar una cámara digital, la RC701. RC por Real Time Camera. El sistema completo de esta maravilla de más de 180.000 píxeles costaba $27.000. En 1986 costaba $27.000. Muchas gracias. Con esto terminamos. Queda mucho por hablar, queda mucho por investigar, pero espero que nos haya motivado mucho en favor del conocimiento de la historia de la fotografía que tanto nos apasiona. Le doy la palabra a Alberto Chavarría en este momento para atender preguntas. Bueno, William, muchas gracias. Muy interesante tu conferencia. Yo la disfruté muchísimo. Hay un par de preguntas muy interesantes que la voy a leer textualmente. ¿Quién es el autor y cómo es la pregunta? Dame un segundo que la estoy buscando. Aquí está. La pregunta dice así: hay una película famosa, Volver al Futuro. En esta historia de la fotografía, ¿cuál es el siguiente desarrollo después de la cámara digital? ¿Cuál es el Volver al Futuro fotográfico? De la Asociación de Hipertensión Arterial, supongo que Oscar Ocio. ¿Qué opinas tú? ¿Qué viene después de la cámara digital? Después de tener este conocimiento de todo el proceso de la invención de la fotografía. ¿Qué pregunta, don Oscar? ¿Qué pregunta? Porque es que todos deben saber que mientras un invento se está produciendo, ya hay otros que se están fraguando. Yo le cuento, y les cuento a todos los que me están escuchando, que en el año 1981, en el hall de la Facultad de Física de la Universidad del Estado de Nueva York, yo tuve la oportunidad de ver la proyección de la imagen de la figura de una dama en tamaño natural, y la proyección era un busto de la figura, ¿sí? Es decir, de más arriba de la cintura hasta más arriba de la cabeza. Y se podía dar la vuelta alrededor de esa imagen proyectada en el espacio, perfectamente nítida, en colores. Pues con Sabino, que él es muy sensible para todo. Julio del 2021. Bueno. Perdón, William, por la interrupción. Entró algún micrófono que se activó. Entonces, eso es lo que viene. Ya ha habido, que se sepa, utilización de esos sistemas. Yo no sé si es ciencia ficción o no, pero yo escuché en alguna oportunidad que el ejército norteamericano proyectaba en el desierto de el Oriente Medio, cuando estaban en alguna de esas guerras, proyectaba ejércitos, tanques, etcétera, para que los enemigos lo vieran, pero eran ilusiones. Bien. Hablaste del retrato de Lucrecia Guerrero Uribe de 1848 de Fermín y Sasa, y Plinio pregunta
¿Cuál es el retrato? Plinio Restrepo pregunta, ¿cuál es el retrato más antiguo que tenemos en Colombia? El retrato más antiguo que tenemos en Colombia, retrato no, la fotografía, la imagen más antigua que conocemos hecha en Colombia fue realizada por el barón Louis Gros en 1841 y muestra la calle del observatorio en Santa Fe de Bogotá. Es una fotografía que fue tomada desde un lugar que está dentro de los jardines del Palacio de Nariño, en este momento hacia los cerros. Esta fotografía se conocía de su existencia a través de publicaciones en los Estados Unidos. El Museo de Arte Moderno de Bogotá realizó en 1983 una exposición enorme de lo más importante que ha habido en estos últimos decenios en América Latina sobre la historia de la fotografía en Colombia. Un equipo de más de 30 personas recorrió, peinó el país de sur a norte, tratando de identificar y recogiendo todo lo que se pudo por compra o por donación, imágenes producidas por fotógrafos de épocas anteriores. La colección que hay en el Museo de Arte Moderno es espectacular. En esa época se supo que la foto que mencioné estaba en Estados Unidos en poder de un coleccionista particular anónimo. Anónimo porque esa persona sabe que si se llegara a identificar, el gobierno colombiano, con base en acuerdos internacionales, podría reclamar la repatriación de eso que es patrimonio nacional. Lo que hizo los del Museo de Arte Moderno de Bogotá, entre ellos Antonio Castañeda Buraglia, que es la autoridad número 1 en conservación y restauración de material fotográfico antiguo, fue contactar al dueño de ese daguerrotipo, es un daguerrotipo obviamente, a través de una galería de arte en Nueva York, y lo consiguieron. Entonces, una comisión de expertos del Museo de Arte Moderno de Bogotá fue a Nueva York y tuvo en sus manos el daguerrotipo. Hicieron fotografías de él y con esas fotografías Antonio Castañeda produjo una copia de ese daguerrotipo en daguerrotipo. Esa pieza tan valiosa está en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. La heliografía de el barón Louis Gros en 1841. Y algo más, la historiadora de la fotografía en Colombia, una de las personas más importantes, doña, se me escapa el nombre, encontró en el Museo de la Fotografía en Tokio una segunda fotografía, un segundo daguerrotipo hecho por el barón Gros en 1841. Como está en un museo, entonces el gobierno colombiano respeta la posesión. Es una imagen muy bella de la plaza central de Santa Fe de Bogotá en 1841. Pilar Moreno de Ángel, la historiadora. Pilar Moreno de Ángel, el Banco Popular publicó una bellísima obra con un trabajo que hizo Pilar Moreno de Ángel sobre la historia del daguerrotipo en Colombia. Sigue, Alberto. William, otra pregunta de Plinio, de Plinio Restrepo. Él pregunta, ¿qué referencias tiene sobre el uso que le dio la sociedad colombiana a esa primera llegada de la fotografía? ¿Qué respuesta tuvo la sociedad colombiana ante este invento? Bueno, sería de pronto más preciso hablar de la sociedad santafereña, ¿sí? Estábamos en Santa Fe de Bogotá.
El barón Gros, como eh, diplomático, se relacionaba con todo el mundo de la política y de la administración pública, pero también se relacionaba con los artistas, porque el barón Gros era un pintor de primerísima calidad. Él hizo algunas bellísimas pinturas durante su estadía en Bogotá, que fue de algo así como 5 años. Una de ellas es una pintura de el Salto en Tequendama, que está en uno de los bancos de nuestro país, en la sucursal en la Florida, en los Estados Unidos. Hay varias pinturas del barón Gros. Lo interesante es que el barón Gros, a través de su amistad, de su vinculación con los artistas, con los pintores sobre todo, entonces difundió la práctica del daguerrotipo. Y Luis García Hevia, que era el director de una academia de dibujo y pintura en Bogotá, que reunía a los más prestantes de los artistas de la ciudad, fue el primer daguerrotipista colombiano. Entonces, en ese círculo de los artistas, la recepción que se le dio al daguerrotipo fue suficientemente importante como para que pegara, como para que germinara la semilla que venía de Francia. El pintor envigadeño entonces fue a Bogotá a trabajar con los otros pintores, y en ese momento don Fermín aprendió la técnica del daguerrotipo y la trajo a Antioquia. La tradición fotográfica de Antioquia es también muy antigua, pero yo creo que sí tuvo una muy buena acogida. El, en esa época estuvo, en esos años, el general Santander en la presidencia, pero no alcanzó a ser fotografiado. Sin embargo, hay una pintura muy especial de él, pintada por el primer daguerrotipista colombiano, por Luis García Hevia, que es La muerte del general Santander. Es un cuadro que está en el Museo Nacional en Bogotá. William, ya que estás hablando de personajes, ¿quién fue el primer personaje histórico en Colombia que se hizo una fotografía, un daguerrotipo? ¿Tienes? Muchos personajes de la época se fotografiaron, ¿sí? No hay que conozca yo ningún estudio sobre, pero sería muy interesante realizarlo, sobre las primeras personas que posaron para hacerse retratos con daguerrotipo. Pero recuerdo algunos, como un retrato del presidente Mosquera, por ejemplo. A partir de más o menos 1845 en adelante, todos los personajes importantes del arte, de la ciencia, de la política, de la religión, fueron fotografiados. Y la cosa es que en cualquier momento que se quiera investigar sobre quién fue cualquiera de esos personajes del siglo, de la segunda mitad del siglo XIX, se van a encontrar sus imágenes en fotografía. Pero William, no tengo noticia de uno en particular que haya sido el primero. Sería un buen tema de investigación. William, preguntan Antioquia en fotografías. ¿Sabes qué pasó con el archivo de Pastor Restrepo? Les prometo que en algún momento en el futuro presentaré una conferencia que estuve presentando hace unos 2 meses en el club, 3 meses, en el Club Fotográfico Medellín, bajo el nombre de El tesoro perdido de la fotografía antioqueña. Resulta que Pastor Restrepo y su socio,
eh, mm, Wills, Ricardo Wills. Ricardo Wills, eh, construyeron un edificio en la calle Carúpano. La calle Carúpano es detrás de donde está el edificio de la Beneficencia de Antioquia, en Colombia con Sucre. Sucre se llamaba Carúpano, un nombre muy lindo. Ellos construyeron un estudio de 2 pisos, donde el negocio tenía como muchos componentes. Uno de ellos es que vendían fotografías de personajes importantes e imágenes de santos. Cuando el pastor Restrepo se retiró del negocio en 1880, le vendió a Gonzalo Gaviria el edificio con el equipo, con el archivo. Y en ese archivo comenzaron a reunirse los acervos de los archivos de los fotógrafos de la época. Gonzalo Gaviria murió en 1893 y el edificio con los archivos pasó a manos de Gonzalo Escobar, que fue un ingeniero de minas, graduado en la Facultad de Minas, que se dedicó a la fotografía. Gonzalo Escobar es un personaje muy importante de la historia de la fotografía y de la historia de Antioquia. Él fue el gran fotógrafo de la época del primer centenario del Grito de Independencia. Y él recogió ese archivo en ese edificio perfectamente consciente de que en sus manos estaba algo muy valioso. Hay una publicación de un aviso bastante extenso en uno de los periódicos de la ciudad, en los que en 1908 él anuncia que tiene el estudio más antiguo de la ciudad, fundado en 1858, y de que allí hay más de 40.000 negativos, y ya eran como 12 los fotógrafos cuyos archivos reposaban en ese edificio y en ese recinto. Resulta que Gonzalo Escobar murió más o menos intempestivamente en 1914. Y el estudio quedó en manos de su señora, que no sabía de fotografía. Pero hay algo que no les he contado muy interesante, y es que Gonzalo Escobar fue uno de los fundadores de la Sociedad de Mejoras Públicas y fue el fundador del Instituto de Bellas Artes y fue el primer rector del Instituto de Bellas Artes, Gonzalo Escobar, con B pequeña. Cuando Gonzalo Escobar se murió, la señora de él, lo cuentan sus nietos con los que he hablado, entonces le pidió a uno de los profesores de pintura del Instituto de Bellas Artes que continuara manejando el estudio, pero el estudio no tuvo tanta actividad ni tantos resultados hasta que en 1923 aparece Jorge Obando, que compró el edificio y el archivo. Hasta ahí se sabe. Nadie ha podido, desde ese momento, ni durante la vida de Jorge Obando, ni posteriormente con sus herederos, saber del paradero de lo que yo llamo el tesoro perdido de la fotografía antioqueña. Muy bien, William. Excelente, muchísimas gracias. Esto nos da pie para hacer otra conferencia igual sobre la fotografía en Antioquia, sobre los fotógrafos y los precursores de los casi 200 años de la fotografía en Antioquia. Hay mucha información muy interesante. Aquí en el chat están sugiriendo que haya otras conferencias sobre el tema. Así es que, don William, empiece a preparar la próxima, por favor. Yo creo que ya podemos anunciar, Alberto, si te parece,
Sí. Algo que estamos preparando para el segundo semestre de este año, que es un curso virtual sobre la historia de la fotografía. Decidiremos cuál es el tema en particular y bien podría ser un curso sobre historia de la fotografía en Antioquia, porque hay mucha tela por cortar y hay mucha información verdaderamente apasionante y tenemos aquí la ventaja de que poseemos un archivo que es uno de los más importantes archivos de fotografía histórica que hay en el mundo, el archivo que hay en la Biblioteca Piloto. Perfecto, William. Perfecto, perfecto. Listo, terminamos por hoy la conferencia. Muchísimas gracias de nuevo, William Arango, por tu sapiencia y por tu paciencia. Y esperamos verte pronto en el curso de Historia de la Fotografía en Antioquia y otras conferencias sobre historia de la fotografía. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ha sido un placer. Feliz noche. Feliz noche.